Ok. Sigue entrando gente, ¿no? Sí. Yo estoy pendiente, aunque bueno, no sé si... Es que no, sí, pues, si Ya. no lo miro, lo trato de mirar y ya después te hago anfitriona para que tú tú sigas a ver, ahí, venga. Bueno, chicas, bienvenidas. Mar, es un placer tenerte otra vez aquí en casa. Em, para mí es un honor que nos puedas compartir este espacio y en este momento con tu conocimiento, porque solamente tú sabes hablar de la microbiota al son y al ton de la música, porque esto es impresionante. Sobre todo, la táctica con lo que lo sabes hacer es muy pedagógica y muy asequible cuando tenemos que asumir conocimientos. ¿Qué pasa? Estamos hablando de un abordaje integrativo. Para quienes no me conozcan, yo soy María Fernanda Cañas, tengo un máster en PNI y manejo también una parte de la medicina integrativa en este entorno de qué pasa con nuestra recomunicación entre nuestro eje intestino-cerebro. Si bien es cierto, esto es algo de lo que venimos hablando ya hace algunos años atrás, no solamente nosotros, sino otros tantos investigadores y pues es un tema que a día de hoy acongoja, porque hay mucho por hacer, mucho por reconectar y cada día aparece una bacteria nueva, una cepa nueva que seguramente puede ser para nosotros muy importante para el abordaje a día de nuestra microbiota. Pues si ya bien es cierto, ella se comunica bidireccionalmente, constantemente en el entorno del eje intestino-cerebro, ¿ok? Ella comunica nuestras emociones, ella comunica nuestra disconformidad, nuestra interocepción, nuestra recomunicación interna. Se comunica con nuestro corazón, con nuestros pulmones, con nuestros órganos, con absolutamente todo. Y más allá es también entender que ese lenguaje bidireccional también tiene que ver con un mundo neuroinmunoendocrino, donde los cuatro fantásticos se integran. Sistema nervioso central, sistema neuroentérico, estamos hablando de la tripa, que pasa con el sistema digestivo, de nuestra parte inmunitaria y más allá de ello, también una parte importante, que esto es algo a lo que le estamos dando voz, los pensamientos, las emociones y las conductas. ¿Ok? Entonces, yo sigo. Ahora bien, voy a mover aquí las caritas. Como lo he dicho antes, tenemos estos cuatro sistemas importantes, pero aquí yo toco uno importante, que es el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué toco el sistema nervioso autónomo? Porque este va a ser el que nos va a dar lenguaje cuando tenemos niños que carecen de voz, es decir, que carecen de lenguaje. Este sistema nervioso autónomo nos da mucha lectura porque nos da ese sistema introductorio en donde vamos encontrando el porqué dentro de estos sistemas integrados no entendemos cómo comunicarnos con ellos. Y cuando encontramos el espacio y la comunicación directa con ellos, encontramos que tenemos una microbiota de estabilización, ¿ok? Pero dentro de ello, antes de adelantarme aquí, este órgano ejecutivo tan alto también nos da al cuidador, que en este caso es quien será la guía para estos niños en específico, siempre está en latín mens sana in corpore sano. Es decir, que perfectamente cualquier cosa que se introduzca por tu boca te puede hacer mucho bien como también te puede enfermar. Pero más allá de la dieta, del ejercicio, y esto lo hablo en un tema generalizado, no solo con niños autistas, sino que también directamente al cuidador. Más allá de ese estrés, de ese nivel de cortisol altísimo que manejan los cuidadores, por llegar a las citas, por llegar a todo ese espacio en donde tienen que llevar y sacar adelante a sus hijos, es importante también correalizar conciencia en que tengamos ese modelo biopsicosocial con nuestro cuerpo. ¿Ok?
muy bien estabilizado nuestro lenguaje con nuestro cerebro, con nuestro intestino y con nuestra microbiota, porque nuestras bacterias cambiarán, nuestra química cerebral cambiará y nuestras vías de comunicación obviamente se activarán. Y al tener cambios químicos cerebrales, siempre será importante algo muy coloquial como todos los días respirar y comer, ¿ok? Y dentro de nuestras vías de comunicación, yo tengo aquí la vía vagal, que esto es algo de lo que se habla mucho. Está explicado como 12 nervios en nuestra cabeza y esto inerva todo nuestro cuerpo y llega a acciones esenciales para la vida y esto dará paso a nuestros pares craneales. Pero dentro de esta parte es importante que podamos recomunicar efectivamente nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestra fascia y nuestro intestino. Porque si hay algo de lo que sufren mucho nuestros niños TEA, es la incomunicación con la fascia. La parte muscular, la parte articular sufre muchísimo. ¿Ok? Más allá tenemos el sistema inmunitario que se activa en la microbiota, libera citoquinas, nuestro sistema nervioso central. Yo hablo mucho de la microbiota de estabilización. Aquí tenemos, estoy haciendo un pequeño resumen, porque hay mucho. Tenemos bacterias inmunoladoras como la E. coli, la Escherichia coli, la Enterococcus faecalis. Las bacterias protectoras, que siempre nos habla mucho más de lactobacillus, bifidobacterios y bacteroidetes. Las inmunoladoras, que ya les he dicho antes, las neuroactivas como el Lactobacillus plantarum, el Bifidobacterium longum, las neuroactivas, las fermentadoras de la fibra, las muconutritivas y dentro de ello es importante también resumir a nuestro psicobioma. O sea, ¿qué pasará que después de todos estos estados de nuestras bacterias tan importantes, que son los comensales? ¿Qué va a pasar con esos neurotransmisores y los ácidos grasos de cadena corta? Porque ahí va a estar conectado con nuestra serotonina, dopamina, oxitocina, GABA y acetilcolina y muchos otros más que van a estar por dentro de este espacio, ¿ok? Sigo con el nervio vago, pues ya como lo he dicho antes, conecta directamente el cerebro con el intestino, el corazón, los pulmones, las sensaciones interoceptivas, inclusive con nuestro sexto sentido. Gracias a este sistema nervioso autónomo, estamos diseñados para vivir y para sobrevivir, ¿ok? Y algo muy coloquial como el respirar, como ya lo he dicho antes, hacer la digestión o alimentarnos. Tiene una actividad principalmente parasimpática, es decir, que nos llega a off, ¿ok? Nos lleva al descanso. Doy un ejemplo muy clave y muy sencillo. Esto es como sentarnos a conversar entre amigos. Es como entre esa conversación que tenemos de esa comunicación bidireccional, él escucha, yo recepto, en ese momento cada uno de los dos habla y escucha, ¿no? Entonces tenemos ciertas zonas de nuestro cerebro que se va activando. Y esto nos permite intercambiar opiniones, intercambiar ideas y de manera activa y efectiva se realiza una comunicación ideal. Esto es lo que debe pasar con nuestro nervio vagal, es decir, que va vagando desde nuestro cerebro hasta nuestro sistema digestivo. Es la manera más correcta, ¿ok? Y para finalizar, ¿qué pasa con el TED, con el estrés postraumático y los niños TEA? ¿Ok? Aquí voy a dar un pequeño preámbulo, algo así como que entre muy por encima. Hay algo que preocupa mucho tanto al cuidador como al modelo biopsicosocial en tanto escuelas, en tanto padres, en tanto cuidadores e inclusive los doctores. ¿Qué pasa con esa inducción farmacológica y los cambios modificados en el cerebro? ¿Qué pasa con también el entorno cuando estos niños sufren bullying o maltrato o acoso biopsicosocial? En el entorno de escuela, casa, familia y amistades, ¿ok? Esto lo toco por encima porque esto es muy importante
que estos cambios pueden causar daños muy importantes en el cerebro de nuestros niños. Y al causar estos daños, estamos lastimando nuestra corteza prefrontal y estamos causando heridas. ¿Ok? Revertir estos traumas, hay algo que siempre se puede hacer, siempre se puede trabajar, pero también para mí es importante hacer un llamado a la conciencia como cuidadores, a la conciencia de ser responsables para las personas a quien se los damos por terapias, por colegios, por lo que sea. Siempre saber explicar y educarnos para saber cómo con condiciones ambientales podemos desarrollar un mejor neurodesarrollo y una mejor comunicación. ¿Ok? Y bien, sin más, yo aquí voy a dejar de compartir y Mar nos va a hablar. Bueno, pues me has introducido a lo que, a Mar, lo que vamos a hablar un eres poquito más. anfitriona. ¿Ya me has puesto anfitriona? Vale, ya Eres puedo anfitriona. compartir. Vale. Aquí. Sí, sí, tranquila. A ver, Bueno, pues muchas gracias, María. La verdad que ya hemos ¿quieres hecho varias cositas y es un placer. Em, hay, hace poquito hice otro webinar. Hay un montón de factores ambientales que pueden influir en el desarrollo o en la progresión de estos trastornos del espectro y de todo tipo de problemas del neurodesarrollo. Y como bien has dicho, muchas de estas cosas son aplicables a la salud, o sea, sin más, como lo que se requiere aquí lo requieren todos los niños. En todos los niños se va a generar un impacto, o sea, no es que sea solo en los que tengan un diagnóstico, ¿no? Sino que todo esto es importante para la salud en general, ¿no? Antes le comentaba a María que yo le voy a pasar la presentación, así que tranquilos, que lo que hayáis anotado, si os sirve, pues de todas formas lo vais a tener. Vale, a ver si eso es. Este es el famoso barril que todos los que me conocen lo conocen bien y es que creo que es muy importante que nos quedemos con la imagen de que nunca es un único factor, puede haber un factor que tenga más peso, pero son muchos los factores que nos llevan a esta situación en la que hay una desconexión, problemas neurológicos, problemas de comportamiento, bueno, pues todo lo que ya conocemos. Son muchos los factores que al final desbordan el barril. Metales pesados, glifosato. Por eso estos factores están hoy en día de una manera cuantitativamente mucho más presentes y es por eso que también va aumentando bueno, pues los diagnósticos de autismo, por ejemplo, ¿no? Una barbaridad. Entonces, metales pesados, el glifosato, los virus, las bacterias, la cándida, los parásitos, la inflamación intestinal, todo esto nos lleva a un estado de neuroinflamación, al desarrollo de intolerancias, desarrollo de alergias, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, estas cargas, las infecciones, alteran la respuesta inmune y es donde vamos generando esas señales que hacen que no haya un correcto neurodesarrollo. Y además que tiene una afectación específica sobre las áreas de la comunicación, el lenguaje y la interacción social, como bien sabéis. Esto se entiende muy bien cuando vemos, por ejemplo, en intestino cosas que bloquean la producción de neurotransmisores y hay neurotransmisores que tienen un efecto directo sobre la comunicación, la interacción social. O sea, esto es fácilmente comprensible. Mira a ver si le podemos cerrar el micro por ahí. Le voy a silenciar, ya está. Y si luego quiere hablar, ya lo abrirá. Perfecto, Ya gracias. está. Vale, entonces simplemente que tengamos en cuenta que es un sumatorio de factores, factores que cada vez están más presentes en más cantidad a nivel mundial y que estamos llegando a una situación muy grave con un aumento tremendo de los trastornos del espectro y que aunque fueran poquitos, igualmente este es un tema que hay que cogerlo de frente y empezar a ayudar a estos niños, ¿no? La situación en la que llegamos en general es a una sobrecarga tóxica extrema con la rotura de los mecanismos de homeostasis que antes hablaba María. O sea,
con la pérdida de la comunicación entre los grandes sistemas de homeostasis, sistemas de equilibrio, sistema nervioso, sistema entérico, sistema inmune, y todos ellos se comunican con la microbiota. Entonces, en general, lo que se pierde es la correcta comunicación. Puede haber que hablen demasiado, o sea, una comunicación hiperexcitada. Puede haber que no se hablen, que se corte la comunicación. Puede haber distintos problemas de comunicación, pero esto es como el escenario más que podemos definir en todos estos casos. Es una pérdida de orden, una pérdida de coherencia. Ahí, por supuesto, también está implicada toda la parte emocional. Y lo que yo voy viendo en niños que vamos trabajando años y que están muy bien, es que después toca también hacer un desarrollo, una- em, ayudarles a madurar emocionalmente, porque suele pasar, ¿eh? Coges los niños, van mejorando, están estupendos, pero ante circunstancias adversas tienen algo dentro que reacciona, y es que hay que ayudarlos en ese proceso madurativo. Probablemente han tenido su sufrimiento o otras circunstancias como lo que estaba hablando María, bueno, pues esto lo he visto ya en varios casos, que físicamente ya están muy bien, que ya tienen interacción, que se de tal, pero ante un cambio de colegio, ante una situación de una discusión, ante cualquier cosa, no están preparados, no han hecho el desarrollo, no han madurado su inteligencia emocional. Eso no es un problema, pero tiene su tiempo. Entonces, que sepamos que también les vamos a tener que ayudar en ese campo. Y sin duda alguna, cualquier agente estresante y cualquier impacto emocional puede dejar una huella, em, una especie de cicatriz, que de eso hablaba muy bien el doctor Hammer con respecto al cáncer, ¿no? Pues eso, esos engramas se desarrollan, y en cada persona puede, dependiendo de su propia individualidad bioquímica, sus características personales, su herencia, ¿no? Sus circunstancias, otras cargas. No es lo mismo estar expuesto a mercurio, pero no a aluminio, plomo, no sé qué. O sea, es el sumatorio, por eso siempre lo tenemos que ver todo en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, eso deja una huella, y según tus circunstancias, eso te va a generar un problema u otro, ¿no? La pérdida de orden que tienen estos niños es tremenda, la rotura de mecanismos de equilibrio es tremenda. Bueno, esta imagen que la he puesto en otros casos es para que veáis cómo son muchos factores, ¿no? Y que esos factores, esto es de Joana Almeida, que hizo un trabajo final extraordinario tratando de reunir y de recoger todos los factores ambientales que pueden estar contribuyendo al desarrollo de cualquier problema del neurodesarrollo. Y como veis, esto empieza desde la concepción, todo el embarazo, las primeras fases de la vida. De hecho, esos primeros 1000 días son los más importantes. Y aquí vemos de todo, ¿no? Plaguicidas, fragancias, glifosato, o sea, estar expuesta la madre en el embarazo a un montón de tóxicos. Por supuesto, ese niño va a estar expuesto también con la lactancia, las complicaciones en el embarazo, no dar no parto vaginal, o sea, hacer cesárea, no lactancia. Bueno, pues son un montón de factores que todos ellos están mediados por microbiota, porque todos estos factores van a afectar al microbioma. Con los años uno ve que, por supuesto, los metales pesados tienen un impacto tremendo. Son neurotóxicos. El mercurio, el aluminio, el plomo son tóxicos para el cerebro directamente. No hace falta buscar más. Pero con los años lo que yo me fui dando cuenta es que al final el mayor impacto y el que hace que el problema continúe, por ejemplo, un feto está expuesto al mercurio porque la mamá tiene amalgamas en la boca, los empastes oscuros. Pero cuando nace, imaginaros, ya no está expuesto, o una vez que ya no puede darle lactancia, y sin embargo el problema se perpetúa, continúa. Y es porque esos metales tuvieron, aparte del daño directo, un impacto en el microbioma de esa criatura, y eso no va a cambiar espontáneamente porque suele ser un escenario de disbiosis, de desequilibrio del ecosistema intestinal muy grande. Como os digo, esto lo vais a tener, no hace falta que tratéis de leerlo todo junto, pero bueno, es muy interesante ver cómo es la confluencia de factores la que nos está llevando a esta situación, que es una situación tremenda. Y aquí, bueno, pues es también del mismo trabajo final de Joan Almeida. Me parece brutal cómo recogió y cómo fue capaz de sintetizar cantidad de cosas. Y aquí nos habla de los sistemas de desintoxicación
sabemos que muchos de estos niños tienen una dificultad de desintoxicación genética. Luego vamos añadiendo otras cosas, pero tienen un hígado que desintoxica mal y eso se hereda, eso lo traemos genéticamente. Eso no es una sentencia porque muchas veces es simplemente conocerlo, apoyarlo y no pasa nada. Solo que esa persona va a tener una peor capacidad de hacer frente a los montones de tóxicos, ¿no? Sistema endocrino, sistema inmune, bueno, pues como todas estas situaciones nos llevan a una situación de neuroinflamación que sería un poco donde confluye ese barril cuando se desborda, bueno, pues estará señalizando a una inflamación, a la neuroinflamación. ¿Vale? Bueno, y este es el famoso eje intestino-cerebro, que es más correcto hablar de microbiota intestino-cerebro, porque la comunicación es así. Y siempre la relación es bidireccional. Si yo tengo determinadas bacterias en mi tripa, puedo señalizar o puedo consumir excesivamente el GABA, puedo producir poco GABA, puedo producir poca serotonina y eso le da señales al cerebro. Pero todo lo que pase a nivel central, un estrés, una situación bueno, pues de depresión, de tristeza, estar sometido a determinadas circunstancias, también va a dar señales sobre mi intestino. Así que esto siempre es de ida y de vuelta. Bueno, el caso es que sea por sistema nervioso entérico, el del intestino, el segundo cerebro, o por el sistema nervioso central, concretamente en el hipotálamo, cuando hay alteraciones nos van a llevar a este escenario de neurodegeneración donde hay un montón de problemas vamos, desde alteraciones epigenéticas a estrés oxidativo, daño de ADN, o sea, hay un montón de circunstancias asociadas a este proceso de neurodegeneración, pero en autismo lo que nos encontramos es neuroinflamación. En general, hasta donde yo puedo contaros, no he visto degeneración, porque en cuanto empiezas a quitar estos factores, vuelve a funcionar todo. Entonces, lo que hay es una inflamación, lo que hay es un problema de señalización, un problema de comunicación, una desconexión, pero no está degenerado en general, o es muy subsanable, ¿no? Em, Se reconecta y funciona, con lo cual doy por hecho que no está roto, ¿no? Entonces, aquí sería un poco el esquema de esa neuroinflamación. Esto sería una síntesis del total. Este eje que está formado no solo por la microbiota, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central, sino también por el sistema nervioso autónomo, que os decía María lo importante que es, el sistema neuroendocrino, neuroinmune y el central, ¿no? O sea, es una agrupación, una confluencia para que funcione este eje. Tiene una gran complejidad y entonces están implicados un montón de sistemas y de recursos. Por eso dañar esta comunicación es tremendamente grave y tiene una repercusión enorme. El sistema nervioso entérico, el segundo cerebro, se encarga del funcionamiento básico de gastrointestinal, o sea, desde que se mueva el intestino, se segregue en mucosa, haya buena nutrición sanguínea. Y el control central de las funciones del intestino se lleva a cabo fundamentalmente gracias al nervio vago, ¿vale? Que sería el cable grande, este cable largo, grande que conecta todas las partes, es el que tiene mayor importancia dentro de la comunicación de los dos cerebros, de la parte nerviosa, estamos hablando, ¿vale? Entonces hay una compleja comunicación, una conversación bien complicada entre los sistemas que si se rompe, pues vemos lo que estamos viendo, ¿no? Y aquí tenemos esos agentes estresantes que llenan el barril, como las infecciones, bueno, la dieta pobre. Una cosa que afecta mucho en estos casos, por supuesto, va a ser la dieta, el consumo de tóxicos procesados, etcétera, pero también la carencia de nutrientes. Sin minerales no funcionan las cosas, no funcionan las enzimas de detoxificación. Es decir, que si estás desnutrido, estás más expuesto a los tóxicos porque vas perdiendo recursos, ¿no? O sea, vas teniendo incapacidad de hacer frente a una carga tóxica que con un cuerpo sano, pues bueno, pues podrías hacerle frente sin ningún problema, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir desarrollando esto un poquito y existe una correlación, es decir, que están relacionados entre las alteraciones de la microbiota, la encefalopatía hepática, la ansiedad, el autismo, el colon irritable y todas estas patologías, estas tres últimas, estarían mediadas
por el daño en esta comunicación entre los dos cerebros, por decirlo de una manera fácil, ¿no? Y importantísimo es que la microbiota afecta al comportamiento humano y a su vez las alteraciones en este comportamiento. Imaginaros, alguien tiene un trauma, empieza a inhibirse, a comportarse de una manera más interiorizada y no tan abierta. Eso va a tener también un impacto en el intestino. Las cosas son de ida y de vuelta y es muy importante que consideremos a todas las partes, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se comunican la microbiota y el cerebro? Pues lo van a hacer a través de diferentes vías. Hemos hablado del nervio vago, es decir, a través del sistema nervioso, pero también por circulación. Van a circular un montón de sustancias que le van a contar cosas al cerebro que le dice microbiota en el intestino, ¿vale? A través del sistema inmune. Y bueno, pues esto sería la microbiota, la barrera intestinal y estas vías de comunicación con el sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso de la tripa es como la primera estación de comunicación de la microbiota para que después hable con el sistema nervioso central. Pero desde la tripa, también produciendo ciertas sustancias, le decimos cosas al cerebro. Y tenemos un maravilloso, es que es impresionante la naturaleza, cuanto más estudias la fisiología, la anatomía, más fascinante parece, porque es increíble el nivel de desarrollo, de complejidad y por otro lado, cómo nos lo estamos cargando, ¿no? Pero la buena noticia es que es reversible. Con estos niños nunca sabemos hasta dónde vamos a ir, pero realmente todos mejoran muchísimo y yo creo que, bueno, pues trabajando duro y durante años se puede. La verdad que la experiencia que tengo es muy buena. María, lo mismo. Bueno, pues por eso nos animamos a contarlo, ¿no? Para que, por Dios, esto se haga, se sepa y se trabaje en ello, ¿no? Bueno. Aquí no me voy a meter en cosas complejas, ¿vale? He puesto mucha imagen porque es como os podéis ir quedando con ideas. Lo que decía María, ¿no? El nervio vago nace arriba, en la parte de los pares craneales, pero fijaros qué importante es este nervio. No solo va a ser importante en cuanto a que nos dé síntomas neurológicos, sino que es un cable impresionante que tiene ramas que van desde la garganta al corazón, al pulmón, a los riñones, al estómago, al hígado, al intestino. Así que esto hace que todo esté ahí conectado y, claro, la rotura de este eje no solo nos puede afectar a lo neurológico, sino que nos puede afectar a cualquiera de estos órganos, ¿no? Entonces, una de las principales vías para que hable la microbiota con el sistema nervioso central es este nervio, ¿vale? Y, por ejemplo, se han hecho experimentos como pues, con ratones a los que los pobres les quitan el nervio vago, lo anulan, ¿no? Y entonces, cuando se dan Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, se favorece la transcripción de GABA, sabéis que es un neurotransmisor muy importante, y modifican su comportamiento. Pero si le dan a ratones que no tienen ese nervio vago, aunque les den Lactobacillus rhamnosus, no hay cambios, ¿vale? O sea que eso demuestra que sí, que el Lactobacillus rhamnosus es capaz de que se produzca GABA, pero que alguien se lo tiene que contar después al cerebro, ¿no? Tiene que haber una señal. Entonces, la modificación del comportamiento va a depender de la integridad vagal y ya os digo que mi experiencia cuando vamos llenando ese barril es que se corta la comunicación vía vagal. Es uno de los puntos claves y tenemos recursos para reconectarlos. Pero en mi opinión, primero hay que vaciar el barril, hay que barrer bien la casa y ya después ya reconectaremos. Es que si no es absurdo, ¿no? ¿Os imagináis? Ha habido 100 factores que me han hecho que el nervio vago pierda la comunicación. Y yo pretendo reconectarlo dándole un probiótico, dándole una melena de león. No, tendremos que quitar factores y una vez que esté limpio ya podremos trabajar para reconectar. No es que no se pueda apoyar desde el principio, pero yo trato mucho de rentabilizar recursos y de trabajar cada cosa en el momento en el que sé que es cuando más puede funcionar, ¿vale? Así que tenemos una comunicación vía neurológica a través del nervio vago. Otra va a ser a través del sistema circulatorio. Es una vía súper importante. ¿Por qué? Pues porque en el intestino se sintetizan un montón de sustancias que van a tener un efecto directo en el sistema nervioso, ¿vale? Desde serotonina, catecolaminas, dopamina, se liberan en las células neuroendocrinas del intestino y actúan directa e indirectamente en el comportamiento, ¿vale?
como la serotonina. Sabéis que es súper importante para el cerebro, pero el 90% se produce en el intestino, o la dopamina, que es un 50%, ¿vale? Bueno, hay sus discusiones porque algunos dicen no, pero los neurotransmisores que se fabrican en el intestino no pueden llegar al cerebro porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Bueno, yo eso lo dejo vamos a dejarlo en duda, pero es que para que el cerebro se dé por aludido o recibir una señal, no hace falta que atraviese. Para eso tenemos un sistema de cableado en el que si en tal punto se da una señal, se recibe en el cerebro y el cerebro actúa en consecuencia. Así que lo que sí sabemos es que estas moléculas producidas en el intestino tienen un efecto sí o sí sobre el sistema nervioso central. Eso es seguro, sobre eso no hay ninguna duda. Bueno, aquí un poquito hablar de la dopamina. Cómo se ve favorecida por la acción de la microbiota. Una vez más, se hace un estudio en ratones que no tengan microbiota y entonces se detecta simultáneamente que hay menos dopamina. Así que ahí se abre una línea de investigación en el Parkinson, que aquí es bueno, pues un dato importante. El escenario que vemos en problemas de neurodesarrollo es el mismo que vemos en Alzheimer, Parkinson y otro tipo de neurodegeneración, solo que bueno, pues tiene sus particularidades y sobre todo es que es distinto que este proceso en una etapa de neurodesarrollo que en una etapa en la que tú ya tienes un cerebro desarrollado. Esa es una de las grandes diferencias. Pero el escenario que yo me he encontrado en intestino, la carga por metales y tal, es muy similar en ambas partes. Bueno, importantísimo GABA, tenemos unas bacterias que agrupamos y llamamos microbiota neuroactiva, y es porque son las más importantes en cuanto a la actividad neurológica y son Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis. Hay otras, pero estas bacterias son capaces de producir GABA. También tenemos en el intestino bacterias capaces de consumir GABA. Entonces, a veces el problema es que hay demasiado consumo y no poca producción, ¿no? Ahí hay un tema importante. Más cosas por el sistema circulatorio, bueno, pues son las hormonas del estrés y aquí tendríamos un efecto directo en lo que decía María, si el niño tiene bullying, tiene una situación estresante o realmente está sufriendo porque no puede comunicarse o lo que sea, también va a fabricar una serie de sustancias que, bueno, pues van a afectar directamente a esta comunicación, ¿no? Y eso se segrega inmediatamente en cuanto el niño se siente estresado. Y como sabéis, también suele haber muchos problemas con el sueño, ¿no? Una mala reparación y vamos sumando. Importante para que lo veamos claro, microbiota y neurotransmisores. Bueno, si tenemos déficit de serotonina, que como hemos dicho se produce en el 90% en el intestino, eso produce obsesividad, preocupaciones obsesivas, ansiedad, actitud negativa, ansiedad por dulce, sentimiento de tristeza o depresión. Así que fijaros, solo que el intestino tenga una baja producción de serotonina ya nos puede provocar todos estos síntomas o problemas. Si nos falta dopamina o noradrenalina, aparece la desmotivación, apatía, falta de interés, falta de valentía para enfrentarse a retos. Es como un abandono, una cosa así, ¿no? Y por cierto, está relacionado con el estreñimiento. Por eso está implicado en el Parkinson. Daros cuenta que uno de los síntomas del Parkinson es estreñimiento y ahí está implicada la dopamina. GABA, si tenemos poco GABA, porque o bien lo sintetizan poco nuestras bacterias o porque se lo comen otras, vamos a tener dificultad para relajarnos. Entonces es como un cuerpo que siempre está en cierto nivel de estrés y no descansa nunca, ¿no? Ansiedad, taquicardia, insomnio, opresión torácica. Por eso muchas veces en las estrategias terapéuticas en estos niños se les da GABA. Lo que pasa que ya os digo que creo que hay que ver bien si es el momento, si es lo más adecuado, pues porque si el problema es que hay muchas consumidoras de GABA, lo único que vamos a hacer es alimentarlas. Entonces, bueno, pues, y tampoco hay que saberlo todo, pero cuando le deis GABA a un niño y empeore, no es el momento. Se aparca y ya se podrá dar un poquito más adelante. Simplemente hay muchas cosas que no requieren ni grandes pruebas ni grandes cosas. Es la escucha y la observación la que te va dando la pista, ¿no? Si tú intervienes en un niño y hay unos cambios, tendrás que observar si esos cambios son, por ejemplo,
consecuencia de la detoxificación, con lo cual, bueno, pues hay que seguir adelante, o hay cambios que te están diciendo, hombre, por ahí no es, ¿no? Y esto es observación, escucha y estar muy pendientes. Si nos falta acetilcolina, pues entonces tendremos problemas de memoria, dificultad con la mente matemática, con el pensamiento matemático y con la creatividad. O sea que si faltan estas sustancias, tenemos problemas. No hace falta dar más vueltas. Es tan simple como esto, ¿no? Y el sistema nervioso central está influenciado, atraviese o no la barrera hematoencefálica, va a estar influenciado sí o sí por estos metabolitos que se producen en el intestino. Sobre esto ya no hay ninguna duda, hay un montón de publicaciones y ya llevamos, son muchas décadas. Esto no es nuevo, aunque para algunos se empieza a escuchar ahora, esto no es nuevo. Yo llevo más de 20 años trabajando muy de lleno en esto, en específico en microbiota. Eh, pero en el Instituto Alemán donde aprendí llevan más de 60 años y es increíble que todo esto no esté ya dentro de los sistemas de salud y que todo profesional lo conozca, ¿no? Pero bueno, aquí viene la duda esa de que si atraviesan o no atraviesan, pero lo que sí sabemos es que su producción tiene un efecto en el sistema nervioso, ¿vale? Y aquí como curiosidad, pues especies bacterianas que producen serotonina, como Lactococcus lactis, bueno, el Plantarum, Streptococcus thermophilus. O sea, estos son sobre los que hay estudios de cómo estas cepas concretas producen serotonina. ¿Que ahora tenemos que dar estas cepas a todos los niños? No. Pero cuando sepamos qué tal, bueno, pues tenemos el dato o sabiendo esto, cuando veáis un estudio de microbiota al que pueda permitírselo, y ve que las productoras de serotonina están bajas, entonces, bueno, pues puede entender un poco el escenario de lo que está pasando, ¿no? Especies de Bacillus producen acetilcolina, dopamina, noradrenalina, las bifidobacterias GABA, especies de Enterococcus histamina y serotonina. Hay un estudio en Alemania que se miden 4 parámetros solo para ver cómo está el eje intestino-cerebro y siempre se mide el GABA, siempre se mide, creo recordar, el triptófano, la histamina y la serotonina, ¿vale? Solo con esos 4 parámetros nos hacemos una idea de cómo está el eje. O sea que todas estas sustancias se pueden medir. Lo que pasa que, bueno, pues yo sé que hay en muchos países que no está fácil. Además, en América están carísimos los estudios de microbiota. En España valen un tercio. O sea, es increíble. Pero bueno, por lo menos que vayamos teniendo datos y comprendiendo las cosas y así creando también conciencia en los médicos, ¿no? Que son los que tienen que mover para conseguir cosas. Más cosas que se producen en el intestino que hacen parte de esta comunicación vía circulatoria, ácidos grasos de cadena corta, importantísimos, y especialmente el butirato. Seguro que de esto habéis escuchado hablar todos. Bueno, y además tienen la particularidad de que estas moléculas sí atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al hipotálamo y allí regulan los niveles de GABA, glutamato o glutamina. Así que muchas veces, más que proporcionarle al cuerpo eh, GABA, lo que tenemos que hacer es dar las señales en el intestino para que se regule la producción de GABA desde la parte central. Si yo aporto GABA, estoy poniendo una ayuda, está bien. Pero si yo consigo que el hipotálamo regule los niveles de GABA, eso ya es es curativo, ¿no? No es solo que mejore, ¿no? Bueno, aquí hay mucha información, como os digo, os paso la presentación y lo veis. Bueno, por supuesto, la nutrición va a tener mucho que ver en esto. Seguro que María os hablará de la fermentación de fibra, la obtención de estos ácidos grasos de cadena corta y cómo estas sustancias modulan el sistema nervioso entérico. Van a no ponerlo ni para arriba ni para abajo, sino a darle la señal adecuada, ¿no? Este sistema nervioso del intestino tiene 100 millones de neuronas. Son tantas como las que tenemos en la médula espinal. Yo creo que la naturaleza no hace nada gratis, así que 100 millones de neuronas en el intestino debe ser que es bien importante, ¿no? Y regula la motilidad, funciones exocrinas y endocrinas, bueno, la microcirculación, supervisa reacciones y sentimientos como el hambre, el estrés, las emociones y que pueden producir cambios fisiológicos. E incluso se sabe que estas neuronas intestinales son capaces de almacenar sentimientos y a veces ese trauma que antes en la imagen veíamos el cerebro, yo creo que asociamos excesivamente la mente y las emociones aquí.
Y eso no está solo ahí, por eso existen las corazonadas y por eso se nos va al estómago. Y resulta que en el intestino, en estas neuronas, escondemos aspectos que no queremos saber desde aquí. O sea, toda esa parte inconsciente se guarda mucho ahí y las neuronas intestinales son capaces de almacenar y de ocultar esos traumas y de guardar todas esas cosas que no queremos ver. Así que, bueno, pues muy importante porque eso que nos mostraba cambios en el cerebro, con seguridad ha mostrado cambios en ese cerebro intestinal, que sin pasar por arriba va a tomar decisiones incluso, ¿vale? Bueno, este sería el eje pituitario, hipotálamo pituitario adrenal, también muy importante lo que ocurre en microbiota, los metabolitos que producen todo este eje. Aquí hay un link por si queréis ver el texto de ese dibujo que es muy bonito. Otra vía de comunicación sería el sistema inmune, o sea, cada sistema tiene sus maneras. El sistema nervioso, una señal eléctrica. El sistema endocrino, las neurohormonas. El sistema inmune va a hablar a través de otro idioma, que son las citoquinas y tal. Y la respuesta inmune depende mucho de lo que los microorganismos presenten al sistema inmune, le enseñen en el intestino. Por ejemplo, si tenemos muchas bacterias que tienen esta cosita, el LPS, que lo veis aquí, estas son bacterias gram negativas que tienen en la membrana una cosa. Y esa cosa le dice al sistema inmune, le da señales que hacen que el sistema inmune produzca sustancias que inflaman todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es como una respuesta frente a una sustancia y una respuesta quizá de reparación, pero es una hiperrespuesta todo el tiempo. Y además, estas citoquinas, estas moléculas con las que habla el sistema inmune, van a llegar a las neuronas, van a llegar a la glía y van a tener un efecto sobre ella. De hecho, hay receptores en las neuronas y en las células de la glía del cerebro que están preparadas para recibir estas señales. Son mecanismos de la propia vida, pero bueno, pues se afecta y ya está, ¿no? Bueno, aquí sería un poco esa respuesta inmune, la producción de esas citoquinas que le van a dar señales al cerebro. Lo que tenéis que entender es que hay una comunicación compleja entre las dos partes, porque tiene que haber una comunicación compleja entre las dos partes para que la vida organizada, como la conocemos en el ser humano, pueda llevarse adelante. Bueno, otra cosa, aquí son los estudios, probablemente ahora hay otros, pero bueno, recogí aquí los ensayos en los que se utilizaron prebióticos, probióticos o simbióticos en enfermedad neurológica, pues un poco por curiosidad, eso lo tenéis ahí apuntado, que veáis con qué cepas se trabajaron, en qué contexto, por ejemplo, aquí era en Parkinson, aquí en encefalopatía hepática, pero bueno, todas estas cepas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En contexto de enfermedad neurológica, ¿vale? Sabéis que se usa mucho el Lactobacillus reuteri y hay efectos en bajar esa neuroinflamación, que sería un poco el mecanismo general que buscamos. Recordar también la importancia del síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Esto es en el intestino, se agujerea, en vez de estar así juntitos, este botón se rompe y empieza a pasar por ahí de todo. Y esto pasa a la sangre y va a estar dando señales de inflamación, inflamación, inflamación. Y bueno, un montón de consecuencias que supongo que también ya conoceréis mínimamente, pero es un síndrome muy importante que tenemos que considerar, trabajar y tratar, que es causa de alergias, de sensibilidades alimentarias, es causa de muchos desequilibrios, es causa de que se desordene esos sistemas de comunicación y de homeostasis y es tratable. Esa es la buena noticia, sin ningún problema. Así que pero requiere, por supuesto, un cambio radical en la alimentación. Y aquí un poco las consecuencias de esa permeabilidad aumentada. Puede haber alteraciones digestivas, por supuesto, una alteración de la microbiota, alergias, un descontrol del sistema inmunológico, inflamación crónica y alteración de las células inmunológicas. Esto ocurre por el aumento de permeabilidad que hace que muchas cosas estén en la sangre desde el intestino, cosas que no deberían pasar, ¿vale? Tenemos un sistema de barrera bien complejo porque
nos protege del medio externo, ¿vale? Alteraciones hormonales, enfermedades cutáneas, esto es muy típico. Hemos tratado infinidad de niños con dermatitis o casos de psoriasis a raíz de un aumento de permeabilidad intestinal. Estrés, ansiedad o tristeza, porque está señalizando a ese sistema nervioso, porque está neuroinflamando, que esto no solo ocurre en contexto de autismo, ¿vale? Y que no olvidemos que no solo son los tóxicos, sino que el estrés emocional más aún, o sea, el llevarse un disgusto tiene un impacto mayor que tener que correr porque tengo que hacer no sé qué en el trabajo, ¿no? O llevar un estrés laboral es peor cuando te sientes frustrado porque no llegas, porque estamos añadiendo emociones y eso va a llevar peores consecuencias, ¿no? Aquí tenéis también un artículo bonito de qué sabemos sobre la comunicación del eje microbiota intestino-cerebro. Y siempre, siempre acordaros de que esto es bidireccional. Lo que pasa en el intestino puede darme todo tipo de problemas y de síntomas neurológicos, y lo que pasa en el cerebro también va a recibir esa señal el intestino. Hace unas décadas esto no se pensaba así. Siempre se pensaba que era de arriba hacia abajo, pero nunca de abajo hacia arriba. Bueno, pues es bidireccional. Siempre, siempre tienen que tener una comunicación constante. Bueno, esta imagen es muy bonita, ¿no? Es como lo que se produce aquí en el intestino, pues las consecuencias y las señales que manda, ¿no? Hablábamos de ácidos grasos de cadena corta, los neurotransmisores, el GABA, todo eso que se produce en el intestino. Y el estrés sobre el digestivo produce alteración de la motilidad intestinal, sensibilidad visceral, cambios en las secreciones digestivas. Tú ves a muchas personas que tienen hipocloridria y en realidad es una consecuencia de ese estrés sostenido en el tiempo. Pérdida de capacidad de regeneración de la mucosa intestinal, con lo cual ya podemos dar cosas para regenerar que, pues si se está sosteniendo ese estrés. Por eso es muy importante lo que os comentaba antes, María, de tener también en cuenta ese factor, ¿no? Y es un factor muy determinante. Sobre la microbiota, pues es disbiótico, o sea, genera un desorden de los microorganismos, disminuye la microbiota muconutritiva. Creo que conoceréis que en casi, bueno, pues es un porcentaje muy alto del microbioma de niños con diagnóstico de autismo tiene muy baja la microbiota muconutritiva y especialmente Akkermansia, que seguro que la habéis escuchado. Crecen los patógenos y disminuye nuestra capacidad de defensa frente a patógenos. Así que esto en el tiempo, no tengo capa de mucus, me crecen los patógenos, estoy indefenso, pues cada vez se va haciendo más complejo. Y siempre nos encontramos en esos escenarios parásitos, cándida, bacterias, de todo, de todo. Bueno, lo que tenemos en estado de equilibrio y lo que tenemos en estado de desequilibrio. Por supuesto, ese desequilibrio ya puede generar un aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, la idea de todo ello es enchufar los dos cerebros, pero como hemos visto, tenemos tarea porque hay un montón de cosas. Tenemos este cerebro craneal que es el volitivo, el de los actos en los que media la voluntad, ¿no? Yo tomo una decisión y hago algo, y donde tenemos la conciencia del bien y del mal, y un cerebro abdominal, que es un instrumento bueno, pues de otras funciones más automáticas, pero donde reside el inconsciente y donde guardamos eso que no reconocemos, ¿no? Así que este segundo cerebro decíamos que tiene demasiadas neuronas como para no ser importantísimo, y este es un eje fundamental en la salud en todos. Lo estamos desarrollando en este contexto, pero realmente es algo importantísimo como en la salud y en la enfermedad, ¿no? El sistema nervioso entérico es la parte del sistema nervioso encargada de controlar directamente el aparato digestivo y recordar 100 millones de neuronas, las mismas que tenemos en la médula espinal, ¿vale? Bueno, es capaz, segundo cerebro, muy importante, es capaz de actuar independientemente del cerebro, o sea, él ve una situación y toma decisiones. Es capaz de recordar, es capaz de aprender y está comunicado con el central, pero tiene cierta autonomía. Por supuesto, no para tomar una decisión volitiva, pero sí que tiene su independencia y sus propias funciones, ¿vale? Vale. Y esto sería como el intestino, para que veáis qué complejidad, cómo está
todo rodeado de neuronas a lo largo de los largos metros del intestino, ¿vale? Tiene en dos capas y todo el tiempo con las neuronas. No es una maraña puesta en una esquina, sino que está a lo largo de todo el intestino. A ver, uy, hay aquí alguien. Listo. Entonces, el sistema nervioso entérico puede memorizar ciertas emociones, puede sufrir de estrés. Las neuronas intestinales producen sustancias psicoactivas que influyen en el estado anímico. Fijaros que sintetizan hasta benzodiazepinas, que tienen un efecto tranquilizante. Y los síntomas, cuando hay síntomas intestinales, suelen traducir conflictos para que estéis pendientes también, como inseguridad, miedo. No es que el niño diga me duele la tripa para no ir al colegio, sino que le duele la tripa de verdad porque no quiere ir al colegio, pero eso está en un fondo del subconsciente, ¿no? Se retiene lo que nos da miedo y a veces, ya no hablo de los niños, sino de las mamás, de nosotros, de todos, a veces las molestias intestinales nos están avisando de dificultades en los retos y en las cosas de la vida. Entonces, bueno, pues sin más, aquí os hablo un poquito nuevamente de lo que hemos estado comentando, de cómo afectan, de cómo se comunican, de cómo un aumento de la barrera intestinal puede hacer que aumente también la barrera hematoencefálica. Entonces dejamos paso libre a todos esos tóxicos y ese es uno de los problemas básicos que genera esa neuroinflamación. Todas esas vías que hemos visto de comunicación, si están alteradas, pueden estar comunicándose pero dando señales erróneas o pueden estar faltando las señales adecuadas para que se comuniquen correctamente y todo funcione en orden. Bueno, no os doy más la lata, que sé que es mucha cosa. Os, Muchísimas gracias, Mar. Mar, si te parece, hay algunas preguntillas. ¿Tienes tiempo? voy a ver que no sé qué hora es. Son las Sí, 5:01. sí, 10 minutillos tenemos, sí, sí. Venga. Bueno, te las leo. A ver. Lorena Jaramillo dice, ¿el nervio vago está conectado al ombligo? Pues igual tú sabes si hay alguna rama, pero en principio va a las vísceras y no tiene que estar, no debería estar conectado. El Correcto. ombligo en medicina integrativa lo tenemos muy en cuenta porque es una cicatriz y sí que puede dar interferencias, pero desde el punto de vista de campo electromagnético, no de cable. El cableado no Así, va por ahí, va no, hacia abajo. eso Puede es. ser que mande Sí, una... eso me refería, sí, no sé si habrá ramificaciones que conecten por no sé dónde, pero no es una rama directa. Mm, así es. Bueno, Morela dice, ¿cómo puedo equilibrar el hipotálamo para que el cuerpo pueda producir GABA de forma natural? Normalmente eso casi siempre nos lo encontramos desde el intestino. O sea, tenemos que hacer todo el trabajo de recuperación del equilibrio intestinal y como consecuencia pasará eso. Yo, una vez que hemos hecho el trabajo de limpiar, o sea, todo el trabajo de homeostasis intestinal, nadie necesita GABA. O sea, es raro que una persona necesite GABA. Cuando se han hecho las fases de limpieza, de todo lo que hacemos para darle la vuelta al escenario, hay dos cosas que ayudan. Una sería en la administración de psicobióticos que tienen esa función, como es el Lactobacillus plantarum, es uno de los que más utilizo, o la melena de león. Hay otras cosas, pero lo que más utilizo yo es melena de león y Lactobacillus plantarum Mm. para que se produzca GABA, ¿no? Pero se produzca GABA bien, ¿no? O sea, desde arreglar el intestino, dar la señal correcta que hace que el hipotálamo después retroalimente y dé bueno, pues una señalización adecuada, ¿no? De forma natural. En contexto, el hijo de Morela es un niño muy hiperactivo con un TEA tipo 3, que tiene un Ujú. TEA combinado. Y bueno, ella justamente escribe aquí, me gustaría ayudarle para que esté más tranquilo y enfocado, es decir, que no genere Ah, tanta hiperactividad. claro. Ujú. Sí, ahí quizá sí que puede ayudar, dependiendo de si ya está con la dieta, imagino que ya ha hecho cosas, ¿no? Mm. O el Lactobacillus plantarum igual le ayuda. Y además estas cosas tienen un efecto distinto dependiendo de la hora. Entonces es que todo tiene su historia, ¿no?
Yo he visto casos en que lactobacillus plantarum por la noche les ponían muy nerviosos y por la mañana les dejan sedados, ¿no? Que es lógico por la cronobiología, pero es complejo, ¿no? Pero quizá tirar por ahí o o sea, toda la alimentación que fomente el crecimiento de la microbiota neuroactiva. Ahí parte tiene que ver con las bifidobacterias, el butirato, o sea, que tomen almidón resistente, pero es que es muy complejo dar una receta porque no existe, ¿no? Pero si van haciendo contigo una pauta, pues bueno, ir buscando que primero de todo haya una buena producción de ácidos grasos de cadena corta. Si no toleran bien la fibra, no hay que obligar, pero entonces tendríamos que utilizar omegas, tendríamos que utilizar otro camino para mejorar las bifidobacterias. Es el problema, no tolera bien la fibra. Pues entonces, omegas, el omega 3 está demostrado que sube las bifidobacterias y entonces en cuanto tenga buenas bifidobacterias ya podrá cortar mejor la fibra y si no, pues habría que aportar butirato. Y si no puede, almidón resistente en poquita dosis para que poco a poco se vaya aumentando esa microbiota capaz de producirlo, ¿no? O sea, normalmente esto lo que ya requiere es una estrategia que vas a poquitos, probando, tanteando y bueno. Hay una cepa de Lactobacillus plantarum, justamente la estaba buscando aquí, que se llama Ujú. LA006. Creo que es la que Ajá. se indica justamente directamente para hacer este ejercicio, ¿no? Yo uso mucho en reconexión la PS128, Va. Esa. pero Acá, sí, acá yo encuentro la LA608 y es la ajá, que ha vale. funcionado Ujú. Sí, eso es, eso es. pero ojalá, no sé, bueno, ojalá podría llegar a la cepa que tú tienes a Ujú. Venezuela, que eso sería fenomenal, ¿sabes? Claro, en México sí sé que se consigue, porque claro, como voy teniendo gente en todas partes, pues vamos un poco consiguiendo que nos digan qué hay en cada Padre con sitio. el puzzle. Sí, sí, es que es tremendo, cada país una cosa, Mariquita. entonces es como, ahí estamos intentando hacer red. Y entre ellos, pues ahí está Lorena, ¿no? Pues Sí, entre está en Miami. muchos que nos ayuden en cada sitio a saber cómo conseguir las cosas, qué se consigue, qué no se consigue, si hay un alimento que pueda servir, bueno, pues para inducir determinadas cosas, en fin, bueno, es complejo, ¿no? Morela, ¿quieres decir algo para seguir con la siguiente pregunta? Quería que María me pasara los nombres que acabamos de mencionar de lactobacillus para Vale, tratamiento. Porfa, que en este instante estoy lo, fuera y no tengo para anotar. lo paso más adelante. Vale, voy a seguir con la siguiente pregunta porque Marce nos va. Dayana dice, mi hijo tiene disbiosis. ¿Cómo le puedo ayudar? Bueno, pues ha empezado por buen camino, pero sí, ahí lo fundamental es el tema dieta. Y luego, bueno, pues yo tengo tropecientos vídeos, tú sabes, que pueden ver por todas partes porque De es YouTube. un tema extenso, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene su cosa, depende de qué niño hablemos, suele haber mucho parásito, pero no hay que solo desparasitar, hay que trabajar todo el tema. Entonces tiene sus fases y mi idea es comunicar, o sea, el otro día subí una cosa a Instagram de la primera fase, todavía no he tenido tiempo de poner la segunda fase, que como estén esperando, pasa una semana y no me ha dado tiempo, pero de ir explicando eso por fases, cómo tenemos que ir trabajando el intestino, ¿no? Pero en esas supongo que tú les ayudarás. Y bueno, ahora mismo su gastro allá localmente le ha dado metronidazol porque es el acceso a lo que tiene. Claro, pero solo desparasitar no es No es suficiente, no, suficiente. es, Esto, incluso puede ser malo, contraproducente. Pero bueno, si van haciendo los cambios en la dieta, le van desparasitando, ojalá fuera ivermectina, que da unos resultados increíbles y además es favorable para microbiota. Los fármacos no, yo he pasado otros. un protocolo de desparasitación, pero lastimosamente no encuentran el Ujú, protocolo de desparasitación claro. allá. Entonces, bueno, a ver si encuentras ivermectina, sería fenomenal. Ujú. Tenemos que hacer una red de tráfico o algo. Algo, algo, algo Esto hay no que puede hacer. ser. La Entonces, verdad que sí, porque se nos ha complicado todo lo que tú me Sí. mandaste lo venden en Estados Unidos, lamentablemente. Entonces tengo Ujú, que buscar quién me lo pueda comprar en Estados Unidos y ajá, enviármelo. Porque Maffer me comentó eso, que no bastaba nada más meterle no, metronidazol, porque para ya es un nada, proceso. para Exacto, nada. entonces bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo después de hacer este tratamiento
tratar de buscar lo que ella me mandó para ver si podemos. De Y todas es- formas, como hemos hablado antes, María y yo, hay una doctora con la que tengo mucho contacto de Venezuela que trabaja mucho con autismo. A lo mejor a través de ella ya vamos sabiendo qué es lo que sí se puede, no se puede. Está ¿Cómo muy se llama metida. la doctora? Es Ella me va a pasar Carolina. el contacto. Yo se lo Ah, Es el voy a bueno, contacto. pasar. Sí, Sí, vale. para nosotras es muy importante claro. porque aquí no tenemos acceso a muchos de los medicamentos que de No. repente ustedes saben que sí es favorable, pero para acá nosotros no Claro. tenemos acceso a esa clase de medicamentos. ¿Y quién Y mejor que una nosotros doctora que lleva trabajamos años intentando Sí, ayudar en ese campo y que vive en Venezuela? Yo creo que es sí. maravilloso. Ella además Lo está haciendo mejor. ahora la formación de autismo, ya lleva tiempo, o sea, vamos, quiero decir que está a tope Eh, y os puede Ok, ayudar. perdón, vale. chicas. Hola, ¿cómo están? Lorena, Como yo soy colombiana, yo sé que en Colombia se consigue la Sí. ivermectina Ujú. al Sí, 1%. Así que de pronto es fácil que hagamos el tráfico. De pronto consigan Claro, Bueno, desde Colombia a Venezuela, que es más fácil exacto. decir que la mandarla de qué bien. acá, que mi familia la consume allá. Yo sé que se consigue. pues allí se usa mucho, o sea, vamos, que todos los protocolos de ivermectina, en COVID, en todo los hemos. Yo tengo un grupo en Colombia, entonces sé que se mueve sin ningún problema. Lo que no sabía es si Ok. podía pasar de allí al otro Sí, lado, ¿no? sí, es fácil, es Ah, fácil. bueno. Sí, Ah, sí, bueno. la complicación de Estados Unidos es que, bueno, tiene que venir por avión y es un costo más alto. Yo creo que de Claro. Colombia para acá puede ser un poco menos costoso, pero bueno, tendría que ser alguien que venga de Colombia y los pueda traer hasta acá. Ujú. no, Bueno, yo sí sé que hay un servicio de MRW. Una amiga mandaba cosas de Colombia para acá por MRW. Ajá. Es cuestión de averiguar ahí o si la amiga Lorena nos puede preguntar eso en algún MRW de allá. No sé exactamente, pero sí puedo consultar y por medio de María les hago llegar la información, sí. Yo sé porque cuando yo estaba en Chile había gente también que Hoy sí. pasaba la frontera para conseguir cosas Uy, o sí, ahí llevar tengo gente un grupo incluso. y consiguen de todo. Sí, eso es lo bueno de los grupos, lo que estamos haciendo aquí. Pero qué triste, ¿no? Sí, claro, esto es maravilloso, pero qué triste que tenga que andar una madre como si estuviera comprando droga, no sé, Sí, ¿sabes? totalmente. tremendo, Pero bueno, Prácticamente. tremendo. pero No, y realmente, que igual vas a la farmacia y preguntas y te dicen, no, eso no existe acá, eso no lo vendemos nosotros, ¿sabes? Entonces, ya. Ujú. Sí, Bueno, es impresionante. Pero bueno, lo importante es tratar de ver cómo vamos accediendo poco a poco, tal vez a no solo el protocolo que he mandado yo, sino a los diferentes medios ujú, y ser más creativos, porque en muchas ocasiones por el medio, por el entorno, no se consigue. muy bien. Así que, pues bueno, Bueno, creando red. De aquí mejor, ¿no? Lo créanme, tendréis. esto es. Bueno, Elba pregunta qué es una ivermectina particular. No, No, realmente. no tiene, no es una mezcla de otros químicos ni nada, sino simplemente ivermectina. Y yo todas las que he visto sin problema, vamos, que no hay una marca que digas esta no va o tal, sí, sí, todas. Y además es que tiene un efecto de subir esas bifidobacterias, de mejorar la fermentación intestinal, y además tiene demostrados efectos de reconexión y de reparación neurológica, así que yo creo que es una sustancia demasiado interesante, ¿no? Muy Así interesante. que, mira, Puede sí, aquí en refrescar la España, ella información. dice que se consigue en tienda agropecuaria. En España, cuando inició la pandemia, en las farmacias desapareció, Mm, ya no había, pero la conseguíamos a través de veterinarios. Y claro. ya después se empezaron a controlar que el veterinario no comprara más ivermectina del Ah, número de vacas. Bueno, esto ha sido de trata, Dios ¿no? mío. Increíble. Yo Pero bueno, En Chile le dejé a mi familia chilena una botella que compré con un veterinario como de 1 litro. sí, de esas de vaca. Sí. De esas, luego se calcula por es que mililitros y eso ya es lo está. que a veces a uno lo complica, que a veces haces algo y después tienes que retroceder porque eso no funcionó o ya no es factible o no lo puedes usar, ¿sabes? Entonces uno a Sí, veces, eso es. bueno, yo me vuelvo loca, pues, de verdad. Ujú. Pero la Pues De a poco. ivermectina es buena siempre. Viene un mm, COVID, viene un patógeno, por ahí vale para virus, vale siempre es para buena. parásitos y sin dañar o desde luego nada que ver con los un trilombrino, un lomper o esto, ¿no? Así que bueno, a ver si se Bueno, va Exacto, consiguiendo. ese lo podemos utilizar dentro de un protocolo de desparasitación.
Sí, yo personalmente, claro, es que va dentro de un contexto, ¿no? Porque también trabajo a la vez los biofilms para que salgan de los nidos los bichos, pero bueno, una manera sencilla que me funciona muy bien es dosis única el día de luna llena por peso, eso te lo viene en el paquetito, y varias lunas llenas, 3 o 4 lunas llenas, solo un día. Entonces también, claro, no es ni gran dosis ni gran impacto y entre medias trabajar mucho el intestino para que limpie. Si no tenéis posibilidad de otros productos, el propóleo, no sé si se conseguirá ya, es muy bueno y muy barato para las Sí he cándidas, para buscado, las... pero bueno, hasta ahora no lo he conseguido. Sí he buscado el Fíjate. propóleo, pero Aquí, por ejemplo, eso es una cosa de uso muy común y muy económica, ¿no? Entonces usamos mucho el sí. propóleo o el aceite de orégano, pero el aceite esencial puede tener más dificultad o que se irrite o tal, pero es que el propóleo le sienta bien a todos, o sea, y es económico y sirve para la cándida y las bacterias a Sí. la vez, porque la gracia es tratar como todo a la vez, ¿no? Como para que no crezcan unos, bajen otros. Pero bueno, yo creo que ahora al poneros en contacto con la doctora Carolina, ella está Sí, allí, sí. trabaja con el autismo, nos sabrá decir cosas, ¿no? Que puedan ser útiles para el grupo. Vale. Mar, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo, por el cariño y por el espacio que podemos seguir creando con Así estas es. mamitas. Y bueno, que si la grabación resurge, pues la compartiré. Y si puede llegar esto a oídos Sí, de la directora del colegio a donde van sus niños, será mejor. fenomenal, será mejor. Porque así hasta el profesorado tendrá un poquito de noción de qué y por qué hay ciertas cosas que están pasando y que están cambiando. Intenté, ella se iba a conectar, pero me dijo que no pudo por la conexión porque no tienen wifi allá sino datos. Entonces que Bueno, pues para ya lo ella la verá. señal es un poco complicada. Pero bueno, querían entrar. Ya lo verá. Bueno, voy a Eso es. detener la grabación.